Busquen todos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Ya lo tenemos? Pues muy bien. Y dice así: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso era todo. Nos vamos a llevar hoy de eso toda la enseñanza. Inclinemos el rostro, hermano, y vamos a orar. Oh Padre divino, santo, bueno, Dios de misericordia, Dios verdadero, único Dios. A ti, Señor, nos dirigimos en este momento y te imploramos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas. Permite, Señor, que este momento en el cual nosotros solo deseamos adorarte, pues también seamos bendecidos por ti. Que te agrade, Señor, este culto que estamos haciendo en tu honor a tu nombre. Y que el Espíritu Santo nos auxilie y nos guíe en estos momentos para que cuando estemos estudiando este segmento de tu palabra, que no tan solo lo entendamos, Padre amado, sino que aprendamos y vivamos por tu consejo, por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a ver. En todo y sin cesar. Pudiera ser el título, ¿verdad que sí? Porque son las dos cosas que nos quedaron. En todo, sin cesar. Bueno, vamos a ver. Hoy quise traerles un mensaje que nos ayude a restituir o a mejorar nuestra relación con Dios, en el caso que así sea. Este asunto de la pandemia durante todo este año y tanto, a la verdad que hay mucha gente que los ha dejado medio atiboratos, flojos en las cuestiones espirituales, y más que nada es porque no teníamos tanto el respaldo de estar con los hermanos, viéndonos, compartiendo, uno atendiendo al otro, etc. Estuvimos, como quien dice, muy separados uno del otro, y la verdad que eso a muchos nos afectó. Entonces, este mensaje viene siendo como para que aprendamos cómo restituir o mejorar esa relación que tenemos con Dios, pero mediante la aplicación correcta de la palabra de Dios. Oigan bien, aplicación correcta, no me la ganaria. Pienso que, así como ustedes, a mí me ocurrió que empezamos a buscar de Dios así a tiempo atrás, y que al principio nuestra relación con Él pues era ambigua, diría yo, en el sentido de que era variable en sus inicios. Yo no me inicié en esta iglesia, claro. Vengo de otra iglesia anterior que tenía sus lagunas, etcétera, como muchos de nosotros. Pero también, aún empezáramos en esta, empezamos dando pininos. Los primeros caminos eran dificultosos para nosotros porque no teníamos la experiencia de vida. Y por eso nos la pasábamos yendo de altas y bajas y teníamos cortos periodos, pudiera llamarse, de estabilidad espiritual. Aunque nosotros estábamos llenos de las mejores intenciones, muchas veces hicimos cosas incorrectas porque veníamos con ideas preconcebidas de doctrinas contaminadas, y es como les digo, nos faltaba la experiencia, el estudio de la palabra, etcétera, para poderlo aplicar a nuestras vidas. Ya con el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la iglesia respaldando, los hermanos, pues uno se va confirmando en la fe, uno va creciendo poco a poco. O sea que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Las escrituras sin vivencia son como letra muerta. ¿Quién dijo eso? O algo parecido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La carta de Santiago, de Jacobo. Y es así. Por eso se nos manda, ¿saben a qué? A no tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Eso es lo que hay.
Escucharla, claro, escucharla, sí, pero ponerla en práctica, y esa es una oración constante que deberíamos tener cada día. Leemos muchas cosas en la Biblia que nos suenan bonito, que nos levantan el ánimo un día, especialmente esas que mandan por los correitos y las cosas del celular, para que uno inicie el día. Sí, animan. Igual que muchas prédicas escuchamos que pudieran emocionarnos inclusive en ese momento, pero al día siguiente ni siquiera recordamos el título ni el pasaje bíblico que se leyó. ¿Dónde está entonces la huella que debe dejar la palabra de Dios en nuestras vidas cada día? Yo me pregunto. Ay, sí, una prédica tan buena la del domingo. ¿Y de qué trató? Deja ver. Yo sé que fue buena. Yo sé que fue buena. Yo sé que te emocionó en el momento, que te sentiste muy positivo, que esto, pero si hubiese sido realmente algo que tú ibas a atesorar, a guardar en tu corazón, es más, debías haber sido como una repetidora. Y se leyó esto, y se habló de esto y se titulaba. No es que sea una clase, pero realmente cuando algo nos interesa, cuando una película nos gusta, ¿verdad? En el cine. Y nos dice, ¿y de qué trata la película? Y el protagonista hizo tal cosa y tal otra. Igual debiera ser con las cosas del Señor. Entonces, ¿qué puede hacer la diferencia para que nosotros tengamos un poquito más de atención a estas cosas? Bueno, pues en primer lugar, la diferencia la puede hacer lo que acabamos de leer. Ese versículo de Pablo que todos deberíamos hacer nuestro, que acabamos de dar lectura y que dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Por cierto, uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿no lo ven? Oren sin cesar. 3 palabras. Pero ganó el que está en Juan 11:35 que dice, Jesús lloró. 2 palabras, ¿verdad? ¿Se lo acuerdan en las clases bíblicas? Bueno, pues ese versículo tan corto es muy largo en cuanto a su enseñanza. Orad sin cesar. A cualquiera esto pudiera parecerle como una exageración bíblica. ¿Ustedes no creen eso de orar sin cesar, sin detenerse? Pues, ¿cómo entonces pudiera ser posible que una persona estuviese orando durante todo el día, sin cesar? Y yo me pregunto, ¿qué tantas cosas tendríamos que decirle a Dios para estar orando sin cesar todo el día, verdad? Pero lo cierto es que desde que uno conoce a Dios o se reconcilia, que a veces es la situación en la cual uno está, lo primero que uno siente es una gran necesidad de orar fervientemente a Dios y frecuentemente, por no decir de continuo. Orar no es más que hablar, por lo tanto cuando yo hablo de orar no estoy hablando de rezar, no, estoy hablando de que tengas conversación, comunicación con tu Dios y Padre. Eso es lo que debes hacer. Lo puedes hacer en forma breve, pero a lo largo de todo el día y durante todas nuestras actividades. A mí me ha resultado muy bien hacerlo mientras manejaba y uno dice, no, porque cuando yo manejo debo tener la atención. Mentira. Lo mejor es orar mientras inclusive estamos manejando. Y cada vez que se nos atraviesa un imprudente, Señor, bendícelo y cuídalo, que él no sabe cuidarse, Señor. Y eso aplaca a veces esas... No se rían, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Manejar en este país es difícil, muy difícil. Y uno tiene que, decía mi mamá, es un refrán anterior español católico que dice, hay que salir a la calle confesado. O sea, como diciendo, hay que estar preparado porque es que es difícil andar. Pues yo peleaba muchísimo antes. Todavía se me zafan algunas cosas,
de pleito, por amor de Dios. Pero la mejor manera es esa, hermano Israel, o tener una musiquita cristiana ahí, unos himnos y uno va cantando y caminando. Y cuando el otro saca la mano y te dice 2 o 3 cosas, que Dios le bendiga, es lo que uno le puede decir. Pero ¿cómo se logra eso? Porque nuestra disposición era la de estar ante la presencia de Dios, aún en una actividad tan diaria, tan apartada, diría uno, de lo que viene siendo la oración, como el manejar, el conducir tu vehículo. Miren qué ejemplo que se nos ofrece. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos con Dios? Bueno, pues surge un vínculo, una relación, como una necesidad de estar a menudo o casi constantemente relacionándonos con su presencia. Eso es lo que ocurre cuando estamos orando sin cesar. Fabuloso. En primer lugar. En segundo lugar, el verso siguiente que también leímos, que dice, dad gracias en todo. Muy necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir acrecentando, mejorando, intimando en ese vínculo con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, den gracias en todo. Dar gracias en todo. Pregúntate eso, hermano. ¿Acaso el apóstol Pablo no debió haber sido un poco más explícito, más específico? Porque dice, dar gracias en todo. ¡Wow! Aún en la aflicción, en los malos momentos que pasamos, o los que sabemos que vendrán inevitablemente, también en esos momentos debemos darle gracias al Señor. Lo cierto es que le debemos dar gracias incontables veces al día. Y razones hay más que suficiente. Muchas razones. Primera, por lo que ha hecho en mí, por su paciencia conmigo, su evidente atención por alguien que solo merecía el infierno por ser un pecador condenado. ¿Quién? Yo, tú. Y Él tuvo atención, cuidado de ti. Un pecador condenado. Sin embargo, en lugar de eso, Dios nos brinda a su Hijo para que vivamos por Él eternamente y en la gloria. Solo por su misericordia. Ese solo hecho, cuando tú te levantas en la mañana y lo piensas, gracias Señor por esta salvación tan grande que a través de Jesucristo nos diste. Oye, es para pasarte el día nada más que pensando en estar agradecido con el Señor en toda circunstancia. Porque lo que nos ocurra aquí ya no es importante. Importante es el trabajo que hizo Jesucristo para mi salvación. Eso sí fue importante. Entonces a veces cambiamos o intercambiamos los valores y no nos damos cuenta de eso. Y pensamos que es importante yo pedirle al Señor que me provea, yo pedirle al Señor que me cuide, que me dé salud, que esto. Importante es dar gracias antes que todo también. Y es parte de nuestra oración. Eso es lo que ocurre. Pecadores como nosotros, que fuimos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio del Hijo. Si este es tu caso, como consecuencia a lo largo de los años, tienes que admitir que tú has sentido la presencia del Señor, que el Señor no nos ha dejado, que somos nosotros los que a la larga nos vamos distanciando, nos vamos alejando de su presencia adrede. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel según estamos estudiando en Jeremías, que venía, iba, etcétera? Yo creo que esa cercanía con el Señor, indiscutiblemente, es lo que hoy me da a entender que por esa razón es que ni yo ni ustedes hemos estado tropezando en los mismos pecados que antes, pues sencillamente practicábamos de continuo.
¿O acaso no es diferente nuestra vida ya? No digo que no pequemos. No, nosotros pecamos. Pero nos duele pecar y no nos quedamos rendidos ante el pecado. No desfallecemos. Podemos entender que por esta razón de Jesucristo es que no nos hemos derrumbado y sucumbido ante las aflicciones y las pruebas que en estos días se han multiplicado para muchos. Y que nuestra actitud ante la vida y la muerte ahora sean diferentes a como lo eran antes de conocer al Señor. Cuando estábamos en el mundo, vive la vida loca. No pienses en la muerte. Oren sin cesar y den gracias por todo. Wow, pudiéramos decir que estos son dos consejos como enclavados en uno, pero tan pocas letras y tanto significado. Sin cesar, ¿qué significa? Que sea de manera continua, sin detenerse. En todo. ¿Qué significa en todo? En toda circunstancia, abarca toda situación, todo. Todo no admite excepciones. El todo no es una parte, es todo. Suena tan absoluto, tan constante, tan extenso y tan grande que pareciera que es, como dije ahorita, una exageración de la Biblia. ¿Exagerado o no? Veamos si esto bíblicamente tiene sentido para ustedes después de que lo veamos más detenidamente. Repasemos en el Antiguo Testamento primero para Israel. Israel tenía un método, oigan bien, un método, unos intermediarios y un lugar específico. Tres cosas: un método, intermediarios y un lugar específico para que los hebreos pudieran relacionarse con el Dios de su pueblo, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo así? Bien, había un método repetitivo. El método que dice repetitivo, había que estarlo haciendo casi constantemente, o sea, repitiendo una y otra vez. Un método repetitivo mediante el cual pretendían limpiar el pecado. Y este método era los sacrificios. Israel, todos los hombres en Israel, todos, y la mujer, tenían que estar haciendo sacrificio por sus pecados. Segundo, habían intermediarios para llegarse a Dios. Estos eran los sacerdotes, los únicos que podían presentar delante de Dios la ofrenda de mi sacrificio. Yo no lo hacía directamente, sino a través de ellos. Acuérdense, el lugar santísimo, el que estaba destinado a entrar solamente el sumo sacerdote y en cierta época del año. O sea, habían restricciones. Entonces ya tenemos el método, que era repetitivo, que eran los sacrificios. Los intermediarios para llegarse a Dios, que eran los sacerdotes, y el lugar, designado ese lugar para la adoración a Dios. En principio el tabernáculo, y luego del tabernáculo, el templo. Por lo tanto, ese era el lugar para adorar a Dios, el templo. Y esas eran las reglas para Dios relacionarse con su pueblo. Debían seguirla. Pero ahora vamos a ver que ocurre un cambio cuando viene el Mesías, el deseado, Jesucristo. Cuando viene, hace un cambio inmediatamente. Miren, en primer lugar, veamos lo que ocurrió con los sacrificios continuos. Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hace carne y muere por nosotros. Nunca pecó. Él muere en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar. Y con un solo sacrificio, el de Él, claro, nos perdonó a todos nuestros pecados. Así nos lo dice la Escritura. Recuerden que el todo solamente es todos nuestros pecados a los que confían en Él. Ok. Hebreos 10:12 es lo que dice la Escritura. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, no por sus pecados porque nunca pecó. Y dice para siempre, no es repetitivo, ya, no se puede hacer más.
se sentó a la diestra de Dios, que significa que terminó, dio por terminado el trabajo. Brinquemos al verso 14 a ver qué dice. Dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre. No yo con mi sacrificio, mi ofrenda, mi trabajo, sino Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. Miren si fue grande ese sacrificio. No fuera razón suficiente para estar todo el día agradecidos, como les dije al principio. Esta es la razón por la cual ya tú no tienes que hacer más sacrificios tal y como debían hacerlo los israelitas en el Antiguo Testamento cada vez que pecaban. Ahora ya no es necesario nunca más hacer sacrificios los creyentes en Cristo. En segundo lugar, quedamos con los intermediarios que se utilizaban para llegar a Dios, los sacerdotes. Jesús, a partir de su sacrificio expiatorio, queda como único intermediario. Y así, vuelvo y digo, lo atestiguan las Escrituras. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. ¿Qué pasó con el trabajo de los sacerdotes, levitas? Ya caducó. Después de Cristo, para nosotros, para los cristianos, para la iglesia, caducó. Ya no hay sacrificio, ya no hay intermediario. Fue un solo sacrificio el de Jesucristo y un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya no hay necesidad de que sacerdotes estén haciendo sacrificios por nosotros, ni de alguien para que por medio de su mediación llegar nosotros a Dios. Jesús tiene todos los recibos de nuestro saldo de deudas en su crucifixión y muerte. Y solo Jesús tiene el poder liberador o liberatorio por medio de su resurrección. Por eso Él también es nuestro abogado y nuestro libertador. No hay otros, no hay sacerdotes, ni líderes, cuidado con esa palabra, ni líderes, ni nadie que pueda tomar su lugar como el único mediador entre Dios y los hombres. No lo hay. En tercer lugar, el templo. Todos nos acordamos de cuántas cosas hemos leído acerca del templo, que era el lugar donde los mediadores hacían los sacrificios y se oraba incesantemente esperando estar ante la presencia de Dios. Habían turnos diferentes y todo eso para que siempre estuviese alguien orando al Señor. Pero ahora, a causa de la fe en Jesucristo, las Escrituras nos indican otra cosa muy, muy diferente. Primera de Corintios 6:19 leo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está en mí, hermano, está en ti? Y continúa diciendo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué significa? No nos pertenecemos. Ya no nos pertenecemos. Nos han comprado con precio de sangre. Y el Señor ha venido a habitar su Santo Espíritu en nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo, como dice ahí, es templo del Espíritu Santo de Dios. En segunda de Timoteo, Pablo también vuelve al mismo tema y le escribe y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Morar, vivir, estar. El Espíritu Santo en nosotros. Ahora entonces estamos entendiendo. Ya no hay templo donde hacer sacrificio, donde encontrar a los sacerdotes que intermediaban por uno y hacían para nosotros. Ni lugar especial para ir a buscar de la presencia de Dios. Ahora el templo eres tú. Tú eres templo de Dios.
La misma palabra desde antes, en el mismo anterior testamento, le decía, porque yo soy Dios y no habito en templo hecho por manos de hombres. El Señor habita donde quiere y ha decidido habitar en el corazón del creyente. El templo eres tú, cada creyente que se ha entregado al Señor Jesucristo. Ese es el templo. Y esta relación con Dios, de ser templos vivos de su Espíritu Santo, nos conduce inevitablemente a la santificación. Porque Él obra en nosotros. He aquí que Israel iba al templo a adorar, pero los cristianos somos el templo todo el tiempo. ¿Acaso podemos serlo sin oración? Y volvemos al primer tema. Si somos el templo de Dios y en el templo, ¿qué se hacía? Se hacía sacrificio y se oraba. Y nosotros decimos que somos el templo de Dios porque la palabra sí mismo lo atestigua. Podemos ser verdaderamente el templo de Dios donde albergar al Espíritu Santo si no tenemos oración constante. Es como que lleváramos un pasajero muy importante dentro de nosotros y que debemos dedicarle muchísima atención. Eso es. Debemos entonces postrarnos ante Dios, pedirle sabiduría para que Él nos conduzca, para que nosotros entonces actuemos de acuerdo a la altura de esta situación, ya que si somos el templo vivo del Espíritu de Dios, nuestra conducta tiene que ser diferente. Dejen ilustrarle mejor esto. Es como si usted tuviera un hermano siamés. ¿Sabe lo que es un hermano siamés? Son esos partos en que uno nace y los hay pegados del costado, etcétera. Y a veces, como comparten órganos internos, no se pueden separar quirúrgicamente. Entonces, lamentablemente, deben vivir juntos. ¿Ok? Es algo difícil, sí. Pero es así. Es como un hermano siamés pegado a mi cuerpo, que va a oír todo lo que yo oigo y todo lo que yo diga y hablo. Que va a ver, porque estará junto conmigo, todo lo que yo veo. Y va a ver también todo lo que yo hago. Que va a estar conmigo en toda circunstancia y en todo lugar. Porque no puedo guardarlo en el closet mientras voy a salir, sino que Él está pegado a mí. Somos siameses. Solo eso hace que yo tenga que cuidarme de lo que voy a oír, de lo que voy a decir, de lo que voy a ver y de lo que voy a hacer. Pero no se preocupen que nosotros mismos no nos estamos cuidando todo el tiempo, sino que Dios cada día nos va moldeando, nos va fortaleciendo para ser cada día menos nosotros y ser más Cristo en nosotros. Pablo nos lo recuerda y escribió una vez en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar la verdadera santificación. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que cada día reflejemos más su carácter y no el nuestro. No el nuestro. Porque el nuestro proviene ¿de qué? De un corazón que si no hubiese sido transformado por Él, de poco serviría. Hemos dicho en otras ocasiones anteriores de dos actividades fundamentales para todos cristianos y que estas eran orar y leer la Biblia. ¿Se acuerdan? Orar y leer la Biblia. Nos hemos quedado hoy en la oración que debía ser, ¿cómo? Debía ser constante, pero también esa oración era dando gracias en todo momento y en toda circunstancia. Pues muy bien, orar y leer la Biblia
Es tan importante que yo diría que muchas de las otras cosas que nosotros estamos pensando nos vienen como añadidura o consecuencia de estas. Y estas dos cosas fundamentales no son más que leamos el manual. Leer las Escrituras es leer el manual, y orar es conversar con el fabricante. El manual y el fabricante. ¡Wow! ¿Qué más queremos? En la Biblia vemos varios tipos de oración. Unas buenas, otras malas y otras aún más malas o peores. Unas no son oídas, unas no son contestadas y unas no se dirigen a Dios. Hay oraciones que se hacen para los demás y hay oraciones que se dicen y el único que escucha es aquel que las formula. Hermano Pepe, no, miren, Jesús dice que no sean como los fariseos que oran en las esquinas para ser oídos. ¿Oídos por quién? Por otros. O sea, eso oraban con el propósito de ser oídos por los demás. Y en la parábola del fariseo y el publicano dice la Escritura, claramente dice, el fariseo oraba para sí mismo. Puede llegar a Dios ese tipo de oración, porque no es que sean constantes, es que la oración sea adecuada. Y la oración es tan importante que cuando un cristiano se anquilosa y evita orar, seguramente es porque está en una situación de pecado y teme confrontar o enfrentarse a Dios y se aleja de la oración. Y si no lo está, pronto podría estarlo. Al no estar cercano a Dios por el vínculo de la oración, se va a debilitar y fácilmente resbalará. La oración, qué importante es la oración. La oración constante. Veamos solo algunos otros beneficios de orar sin cesar o en todo momento. Cuando tienes a Dios en mente a lo largo de todo el día y durante todas las actividades, por estar en oración, lo vas a tomar muy en cuenta en cada cosa que haces. Y eso tiene un efecto directo. Y ese efecto son consecuencias favorables para nosotros. Proverbio 3:6 ya nos decía, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es como si nos estuviese diciendo, no es verdad que tú te vas equivocando o te vas a equivocar si cada vez que antes de tomar tu decisión, tú estás orando y pidiendo consejo de Dios. Si estamos haciendo eso, no creo que te equivoques. Pero no puedes esperar haber metido la pata, como decimos vulgarmente, para después buscar de Dios. ¡Ay Dios, ayúdame! Tomaste una mala decisión porque no estabas con ese vínculo que te proporciona la oración en todo momento. Lucas 22:40 dice, oren para que no entren en tentación. Miren si es efectivo, miren qué gran beneficio. Orar, y se lo dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles, para no entrar en tentación. Cuando se presenta ante ti la situación, una situación que te puede encaminar a que sea pecaminosa, tienes la solución. Ora, lo dice el Señor con una ora, ¿para qué? Para que no entres en tentación. No hay un quizás, un tal vez, no, hay algo muy concreto, muy dirigido. Es efectiva. Si tú vas a ir a un ambiente que a veces estamos obligados a ir por cuestiones de trabajo, que tú sabes que te puedes sentir débil, ora antes de ir, ora estando en el lugar. Y verás cómo tu relación con Dios se fortalece. Así es como podemos conducirnos hacia la santidad. Hay situaciones inevitables, se los digo de verdad. Oren antes, oren durante, oren y den gracias después. Fíjense lo que Pablo escribió a la iglesia de Filipo. Dice,
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se dan cuenta cómo ambas cosas van estrechamente ligadas? Nuestra oración y la acción de gracias van una de la otra, como si fuesen una sola. Y luego el siguiente verso nos va a declarar cuál es el resultado de qué, de presentar delante de Dios nuestra oración y ruego con acción de gracia. Miren el 7, Filipenses 4:7 que dice, y la paz de Dios, paréntesis, como una consecuencia, un resultado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La consecuencia de orar a Dios y dar gracias es la paz de Dios y que podamos guardar en Cristo Jesús nuestra mente y nuestro corazón. Una mente cuidada, guardada, protegida por nuestro Señor Jesucristo puede estar en malos actos, en pecado. Pues claro que no. Y esto que yo le estoy diciendo no es más que un simple ejercicio de lectura comprensiva. Ustedes lo leen ahí. Oración y ruego con acción de gracia y dice, y la paz, o sea, como algo inmediatamente continuo, resultante, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que no es la paz que nosotros tenemos en el mundo y que puedan entender los demás. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben lo que están diciendo? Que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Se acuerdan eso? Que de él provenía ¿qué? Los malos pensamientos, etc. Pero un corazón que está guardado por Jesucristo no tiene nada de eso. El Señor nos cuida. El Señor nos cuida. La oración del cristiano, le voy a decir algo, es siempre contestada. Lo que a veces resulta es que la respuesta no es la que siempre deseamos oír en ese momento. Pero el Señor siempre contesta. Siempre, siempre será la contestación la que más nos conviene, no la que más nos guste. Atiendan eso, se lo vuelvo a decir. Nuestra oración siempre es contestada. No siempre es lo que deseamos oír, pero siempre, siempre, siempre es la respuesta que más conviene a nuestra oración. La que el Señor, en su soberanía, en su sabiduría, toma en beneficio de nuestra alma. Pensamos a veces el beneficio de nuestro bolsillo, el beneficio de nuestra... No, hombre, el Señor toma otras cosas. Y le digo, no perdamos la perspectiva. Ahora tiene sentido, según lo que le he mostrado, que oremos en todo momento, ya que como templo del Espíritu Santo de Dios, estás ante su presencia en todo tiempo, circunstancia y lugar. ¿Habían pensado eso, hermano? ¿De verdad que sí? Y voy para estar ante la presencia del Señor. Tú estás. ¿Por qué? Porque el Señor está en ti. Ahora te digo yo. Tú eres templo del Señor. Todos los que formamos la iglesia de Cristo somos templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo me pregunto. ¿Estamos conscientes de esa realidad para saber cómo guardarnos? ¿Cómo honrar debidamente a ese visitante? No es un vecino, no. A ese que tenemos ya permanentemente en nuestro interior, en nuestro espíritu. Yo les pregunto. No es fácil. No es fácil. Entonces, hermanos, voy a concluir. Aunque nosotros no somos profetas, pero yo sé que cada uno de nosotros ya podemos estar nada más que viendo los vientos recios que están soplando, podemos entender que se avecinan tormentas. Tormentas fuertes que van a poner a prueba a cada uno de nosotros, que van a servir de prueba para que nosotros
fortalezcamos nuestra fe y dependamos cada día más de nuestro Señor y Dios. El mundo hoy en día, lo que estamos viendo, parece que no es más que una bomba de tiempo a punto de estallar. Y ¿saben algo? No debemos vivir de espalda a eso, vivir desprevenidos a eso, tratando de, no, mi mundo es otro. Cuando explote, tú vas a hacer de lo que se va a explotar. Cuando un avión se cae, decía yo en la prédica pasada, tanto se muere el impío como el justo, eso llevan igual. La Biblia dice que la lluvia cae tanto para unos como para otros, o sea, no hacen distinción. Y las cosas que están ocurriendo no están haciendo distinción entre nosotros y nuestra familia, con la familia de aquellos que no sean creyentes. Por lo tanto, hermanos, debemos tener una relación sana y fortalecida con Dios el Padre, para no dejar de mirar al Mesías, Dios el Hijo. Y recuerda, como dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y luego dice que nuestro corazón y mente serán guardados en Cristo Jesús. Por lo tanto, te está ofertando que tengas limpia tu casa, que ahora es el templo de Dios. Recuérdalo siempre, para que entonces intensifiques tu relación con Dios. Estate listo para lo que se avecina, para lo que está ocurriendo ya en sus inicios. ¿El qué? El final de los tiempos, donde nosotros veremos surgir la maldad como nunca antes. Ni en Sodoma ni en Gomorra. Leyes que quieren aprobar, que ustedes la ven, que dicen, por amor de Dios, ¿cómo es posible? Así mismo, que atentan contra Dios, contra la vida del ser humano. No importa, se van a aprobar. Si no ahora, en unos meses, se van a aprobar. Porque el Dios de este siglo así lo tiene previsto. Y va a luchar por eso. Para esto es necesario el que nosotros nos preparemos entonces, orando sin cesar. Den gracias a Dios por todo. Y dice claramente al final, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, para todos los creyentes, para todos los que forman parte de la iglesia, esta es la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Recuerda una cosa, hermano, que Jesús te liberó de tu condenación. Y si tú lo crees, ¿verdad?, que Él pagó el precio con su sangre, tú vas a vivir eternamente agradecido tan solo por esa acción. Si entendieras ahora que el templo de Dios eres tú y entendieras el poder que tiene la oración para darnos todas estas consecuencias que a través de este estudio hemos leído, entonces te digo algo, orarías en todo momento. En todo momento. Vivirías agradecido y orando en todo momento. Si no crees y si no entiendes, entonces estás en serios problemas. Porque entonces deberás reconocerte pecador y aceptar que Jesucristo murió en una cruz para pagar el precio que debías de pagar tú como pecador condenado que eras. Que resucitó y que es la única vía de salvación. Por lo tanto, el único mediador entre Dios y los hombres. Como ya atestigua la Biblia y ahorita leímos. Sea como sea, ya sea que no sabías estas cosas o que las sabes y ahora pues piensas ponerlas en práctica, solamente me resta decirte que empieces a vivir desde hoy el gozo y el agradecimiento de tu salvación. Y la experiencia de que Dios mismo mora en tu interior, sellándote con su Santo Espíritu como propiedad suya. Estás marcado como una propiedad y destinándote con ello a la vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, te pido perdón porque sé que no hemos sido, ni yo y muchos, lo suficientemente diligentes, Señor, como debimos haber sido con la oración. Y
con tu palabra. Ayúdame, Padre, y ayúdanos a todos a que desde hoy agradecidamente pensemos en ti cada día al despertar. Ayúdanos, Señor, a tomarte en cuenta en cada cosa que hagamos, a darte las gracias por cada evento y situación que atravesemos en nuestras vidas y a sentir el gozo y la paz porque tú me has salvado. Amén.